Hola queridos amigos del lenguaje C. Vamos a ver un programa simple para aprender mejor a usar los tres tipos de bucles que tiene este lenguaje. ¡Adelante! Suponga que necesitamos hacer un programa con un bucle para sumar los 10 primeros números naturales tales que cumplan dos condiciones: ser múltiplos de 3 y también ser múltiplos de un número x que supondremos previamente fijado de alguna forma, por ejemplo, leyéndolo del teclado. Podríamos hacer un bucle que recorra los números naturales usando la variable i, que empezará en 1 y avanzará valiendo 2, 3, 4, etc. En cada vuelta deberíamos analizar si esa variable i cumple con las dos condiciones que nos piden. Si el número i cumple las dos condiciones, se suma a la variable del resultado, variable que llamaremos suma. Y también sumamos 1 al total de números que hemos sumado ya, variable que llamaremos números sumados. En cualquier caso, pasaremos al siguiente valor de la variable i y volveremos a evaluar si ese nuevo valor cumple o no las dos condiciones. Así iremos avanzando por los sucesivos valores de i hasta que el contador números sumados valga 10. En ese momento saldremos del bucle. Es decir, la condición del bucle será mientras números sumados sea menor que 10. Es decir, mientras no hayamos sumado los 10 números que nos piden. Pensemos un poco más. Dado que todos los números deben ser múltiplos de 3, podemos empezar en el 3 y avanzar de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, etc. Así, ahora solo tenemos que comprobar una condición de las dos. Solo comprobaremos si la variable i es múltiplo de x, porque estamos seguros de que ya es un múltiplo de 3. Ahora bien, ¿cuántas vueltas va a dar este bucle? No lo sabemos, porque depende del valor de x. Como no sabemos el número de vueltas, en este programa no debemos usar un bucle for. De los otros dos tipos de bucles, ¿cuál es mejor? Para responder a esta pregunta tenemos que pensar si estas instrucciones que van dentro del bucle se tienen que ejecutar como mínimo una vez o pueden ejecutarse 0 veces. No sabemos cuántas vueltas va a dar este bucle, pero más de una es seguro. Por tanto, usaremos un bucle do while. Veámoslo. Que no se nos olvide inicializar a 0 la variable del resultado suma. Esto es importante para evitar errores por valores anteriores de esta variable. También inicializamos a 0 el número de valores sumados. Como estamos empezando, por ahora no hemos sumado ningún valor. Por último, inicializamos la variable i a 3, porque este es nuestro primer valor a evaluar. Luego, hemos puesto un bucle do while que estará dando vueltas mientras números sumados sea menor a 10. Cuando llegue a 10, habremos terminado nuestro propósito y tendremos el resultado de la variable suma. Observe que este comparador debe ser un menor estricto. Si hubiésemos puesto menor o igual, cuando lleguemos a 10, la condición seguiría siendo verdad y continuaríamos dando vueltas hasta que números sumados tomara el valor 11, y eso sería incorrecto. Dentro del bucle podemos distinguir dos partes. La primera es el if. Esta estructura comprueba si la variable de control i es múltiplo de x, o sea, si el resto de dividir i entre x es 0. En caso afirmativo, acumulamos el número i en la variable suma y también lo contamos en nuestra variable contador, números sumados. Observe que usamos un doble igual, porque estamos comparando si el resto de la izquierda es igual a 0. Con un único igual, el programa daría error. No confunda el operador de igualdad, que son dos símbolos igual, con el operador de asignación, que es con un único signo igual. En la segunda parte del bucle incrementamos i en 3 unidades. Esto es importante para hacer que esta variable avance de 3 en 3. En la primera vuelta i vale 3, en la segunda 6, en la siguiente 9, etc. El programa ya está terminado, pero os planteo una pregunta.
¿Se podría haber usado un bucle while en vez de este bucle do while? Para convertirlo en un bucle while tenemos que poner la condición arriba. Vamos a hacerlo. Observe que este programa sigue siendo correcto. Recuerde que antes habíamos empleado el bucle do while porque vimos que el cuerpo del bucle se tiene que ejecutar como mínimo una vez. Ahora bien, este bucle while cumple esa característica. Piense que inicializamos la variable números sumados a 0 y en la primera iteración comprobamos si 0 es menor que 10. Por supuesto, esa condición es cierta para la primera iteración y por tanto este bucle while se ejecutará seguro esa primera vez. Por eso, en este caso, funciona bien usando tanto un bucle while como un bucle do while. Está claro que no siempre esto es así, y vamos a demostrarlo. Modifiquemos el propósito del programa para pedir que en vez de sumar los 10 primeros números naturales que cumplan esas dos condiciones, sean los primeros n números naturales, donde n puede ser cualquier valor mayor o igual a 0. En este caso el programa será correcto con el bucle while, cambiando el valor 10 de la condición por n. Vamos a hacerlo. Examine que ahora el bucle do while de antes sería incorrecto, porque cuando n vale 0, el bucle no se debe ejecutar ninguna vez. Si queremos sumar 0 números, n igual a 0, el bucle no tiene nada que hacer. Si hubiéramos empleado el bucle do while, ese bucle se habría ejecutado una vez, aunque n valga 0, y esa vez podría haber sumado por error algo a la variable suma. Pruébelo con x valiendo 1. Este ejemplo es útil para ver que los bucles while y do while son a veces intercambiables, pero no siempre. Por favor, pruebe ambos bucles en su ordenador con valores distintos de n y de x. Para ello tendrá que declarar todas las variables usadas como de tipo entero int o también como de tipo unsigned, ya que todas esas variables no tendrán valores negativos. Tenga en cuenta que si los valores de n o de x son muy grandes, podrían producirse errores por desbordamiento. Fíjese que este bucle recorre una serie de números comprobando si cumplen o no una condición. Sería mucho mejor si pudiéramos recorrer directamente la lista de números que cumplen esa condición. Lo curioso es que podemos hacerlo. En vez de avanzar de 3 en 3, podemos dar saltos en una cantidad fija que dependa del valor de x. Siendo así, podemos entonces usar un bucle for. Veámoslo. Primero inicializamos la variable suma y luego calculamos el salto o separación entre los números que estamos buscando. Si x es un múltiplo de 3, ese salto es x. Es decir, los números que cumplen las condiciones que estamos buscando estarán situados de x en x. Por otra parte, si x no es múltiplo de 3, entonces los números que buscamos están situados a distancias fijas de 3 por x. En el bucle for sabemos que el primer valor que cumple ambas condiciones será justo el valor de la variable salto. Y como queremos sumar n valores, el último tomará el valor n por salto. Cada vuelta incrementamos el valor de la variable i en la cantidad que indique la variable salto. Es decir, este bucle dará n vueltas. Es un bucle determinista. En la primera vuelta i vale salto, avanzaremos de salto en salto y llegaremos hasta el valor n por salto, este incluido. Dentro del bucle solo tenemos que sumar los sucesivos valores que vaya tomando la variable i. Permítame un comentario. Esta multiplicación que hacemos en cada iteración podríamos evitarla, dado que n y salto son valores que no cambian en el bucle. Tendríamos que usar una variable a la que le asignamos esta multiplicación. Gastaríamos una variable más, pero nos ahorraríamos multiplicar una y otra vez los mismos valores. Para terminar, les repito que para maximizar su aprendizaje debe probar y modificar estos programas. ¿Tienes claro cuándo usar cada tipo de bucle? No te pierdas el vídeo en el que lo explicamos con varios ejemplos más. En otros vídeos explicamos otras muchas cosas, desde conceptos simples hasta funciones, arrays, etc. Y también tienen muchos programas explicados. Pero si no pruebas estos programas y no haces los tuyos propios, no vas a aprender a programar. ¡Ánimo!